Buenas, ¿cómo va? Yo soy Fede, esto es Orilla. Y hoy vamos a hablar de que hay algo que vengo entendiendo hace un tiempo, que muchas veces la creatividad o el crear algo depende de donde estemos. De eso quiero hablar hoy. Como a veces me pongo a pensar cómo funciona mi creatividad, desde qué lugar creo yo. Y no desde un sentido técnico, sino de cómo aparece en mí la creatividad. Hace un tiempo me di cuenta que entendí y eso empezó a explicar muchas cosas de mi vida, de cómo funciona. Mi creatividad no funciona de manera mecánica. No funciona como si me sentara con un cuaderno, un lápiz y dijera, bueno, a ver, ¿qué voy a crear hoy? No me sale, no en mi caso, entiendo que a mucha gente le funciona de esa manera, pero mi creatividad aparece cuando hay atmósfera. Cuando hay un clima, cuando hay un espacio que se siente de una determinada manera, ahí es donde a mí se me activa la creatividad. Inclusive a veces en circunstancias en las que no me puedo poner o a escribir o a anotarlo en algún lado para no perderlo, igual soy muy bueno como de acá en cuanto al guardado emocional de lo que me genera cierto espacio, cierto clima, cierta atmósfera, cierta situación. Entonces como que lo guardo al toque y es muy variado lo que despierta mi creatividad. No es que es algo específico. Es, es como si fuera como que se me activan esos receptores de creatividad de acuerdo a donde esté, cómo esté, con quién esté y más factores externos. Por eso digo que mi creatividad depende de la atmósfera en la que estoy, del clima, que seguramente le pasa a mucha gente, pero yo lo descubrí hace poco y quizás lo tuve siempre, pero hace poco lo pude como identificar. Y haber identificado eso explica un montón de cosas, como por ejemplo la manera en la que vivo. Por ejemplo, durante mucho tiempo en mi casa fui juntando un montón de cosas. Me fui comprando cosas que me re gustaban, muebles, cosas que veía y me parecían que quedaban bien, cosas que estaban de moda, cosas que pensaba que podían quedar y adaptarse a ciertos espacios de mi casa. Y de a poquito mi casa se fue llenando de cosas. Y empecé a darme cuenta de que había demasiado ruido visual, había demasiadas cosas compitiendo entre sí. Y ahí hay algo, me empezó a hacer sentir como incómodo, como dije, esto no está tan bueno, no me representa tanto, no me siento tan cómodo habitándolo. Y no porque las cosas que tenía en mi casa eran feas, sino porque eran muchas, muy lindas. Bueno, no, eran muchas, eran muy lindas, pero no me generaban la sensación que yo quería sentir cuando estaba en mi casa. Porque hay una regla fundamental que yo tengo en mi casa, que es que tanto yo como las personas que entran en mi casa, mis amigos, familia y demás, tienen que sentir, principalmente yo, que soy el que vivo acá, pero me gusta transmitirlo a los demás. A mí me gusta que cuando alguien entra a mi casa, sobre todo yo, bueno, la volví a repetir, es sentir que estoy de vacaciones. Sentir que cambia completamente la secuencia que hay acá adentro con la que hay afuera en la calle. Entonces siempre me preocupé de que mi casa funcionara de esa manera. Y hice el clic cuando vi este montón de cosas y dije, no me estaría resultando ni hacerme sentir tan cómodo todo esto. La cantidad de muebles y la cantidad de cosas que tenía. Y entonces lo que empecé a hacer fue, empecé a regalar algunas cosas, algunas las empecé a transformar, otras las doné, otras, como quería simplificar espacios. Y ojo, no por minimalismo como tendencia, sino como por una cuestión de microclima que yo quería generar acá adentro.
Porque yo quería que mi casa se sintiera como un lugar con calma, con un lugar donde entrar y bajar automáticamente los decibeles. Y, y algo muy curioso que me empezó a pasar es que lo empecé a sentir en los demás. Como que la gente que venía a mi casa me decía, como, che, qué lindo que se siente en tu casa. Es muy loco que la gente que viene a mi casa, por lo general, sean amigos de mucha confianza que saben que tienen como esa libertad, o gente que, bueno, no suele venir gente que no conozco, pero digo, gente que quizás no tiene tanta confianza, automáticamente me puedo sacar las zapatillas y para mí ya eso da un indicio de que es un espacio donde uno se quiere relajar, sacar las zapatillas. A mí estar en patas me encanta, de hecho estoy en patas ahora, bueno, en todos los videos estoy en patas. Y eso me pareció súper importante y fue la clave. Y ahí empecé a entender un montón de cosas que tienen que ver con la creatividad en cuanto a la atmósfera, porque cuando conseguí que mi casa se viera, no solamente por una cuestión visual estética, sino que se sintiera como en calma, ahí empezaron a surgir un montón de ideas y un montón de cosas creativas que yo tenía guardadas. Mismo estos episodios, yo no me siento a escribir de lo que quiero hablar, sino es como que por ahí estoy en el balcón a la noche y me siento un ratito ahí entre las plantas y de repente me nace un episodio porque lo que me está generando toda la secuencia de estar en el balcón rodeado de plantas y el viento y que justo la luz de la calle enfoca y hace atravesar un árbol y salen como rayos de luz y ahí es como digo, wow. Y ahí empieza a dar mi creatividad. Con la fotografía me pasa exactamente lo mismo. Como que no me guío tanto por las tendencias, obviamente sí, porque soy fotógrafo y más de moda, pero digo, trato de inventar mi propio estilo. Entonces, por ahí de repente, no sé, veo estos anteojos, que son los míos de ver, y los agarro porque tengo que leer algo y de repente me dispara un, che, ¿y si esos anteojos quedarán bien si le ponemos un sombrero así y un fósforo? Literal, mi cabeza funciona de esa manera. Entonces, ahí empecé a entender que yo, Fede, creo las cosas que creo por atmósfera, por clima. Puede ser, los disparadores pueden ser un lugar, un olor, una música, un estado, una comida. Soy de esos. No puedo sentarme con un libro y decir, bueno, a ver, porque puedo estar ahí horas y no se me cae una idea. Y hablando de mi trabajo, por ejemplo, cuando yo tengo producciones, antes tenía mi estudio, ahora trabajo en mi casa. Acá hay un sector de acá para allá, que no se ve, pero para hacer fotos. Y cuando alguien viene a mi casa, a mí no me basta con que el modelo venga y diga, hola, ¿cómo estás? Este es el espacio. Va. Yo necesito, por una cuestión lógica, que mi casa esté limpia. Igual soy una persona extremadamente ordenada y limpia, pero me gusta que mi casa esté limpia. Me gusta que huela bien, entonces como que la preparo toda. Me gusta poner en la tele como algún video musical, o por lo general me gusta poner mucho esos videos que duran una hora mostrando las mejores playas del mundo con música chill. Bueno, me encanta poner eso. Me encanta armar la bandejita acá en la mesita, que no se ve, hay una mesita acá, donde pongo el mate, unas galletitas, agua, una barrita de cereal, alguna fruta. Como que me gusta generar el clima, porque desde ahí yo puedo trabajar mucho mejor. Desde ahí, de hecho a veces le pregunto al modelo qué música te gusta, y ahí empezamos, me gusta esto, o lo que está puesto está bien, y ahí empiezo como a vincularme primero, y después vamos a la parte de, bueno, te vas a poner esto con esto, y esto con esto, y vamos a posar de esta manera, pero divirtámonos, esa es la idea. Y ahí empieza a crear todo, ¿desde dónde? Desde el espacio que yo generé para que suceda eso.
Y esa es una manera que me vuelve loco, que me fascina laburar así, y la mayoría de mis ideas salen desde esos lugares. Desde el clima, básicamente. Como ya lo dije en varias oportunidades. Bueno, en síntesis, lo que yo les quería contar era que yo creo desde algo que me hace sentir. Esa sensación se transforma en una idea, pero muchas veces, como primero me imagino la imagen y después aparecen las palabras para poder describirlas. No es creatividad matemática. Siento que es como una creatividad más sensorial, emocional, atmosférica. Por eso este episodio se llama como se llama, crear desde la atmósfera. Porque para mí crear no es solamente hacer algo, es crear el clima donde eso va a suceder. Y muchos de los episodios de este podcast nacen primero, por ejemplo, de la miniatura y después, o sea, viene la idea, cuando la quiero como desarrollar, primero necesito hacer la miniatura porque la atmósfera... ¿Cuántas veces dije atmósfera? El que sabe que lo ponga en comentarios porque dije 39 millones de veces atmósfera. Necesito crear primero la miniatura porque me genera el clima. Entonces cuando la veo, ahí empiezo como a fluir. Y digo, quiero hablar de este tema de esta manera. Lo puedo apuntar un poco como para que no se me vayan las ideas, pero son como puntos así como... no sé cómo se llaman. Disparadores. Que yo de ahí ya sé cómo desarrollarlo. Pero por ejemplo, en este caso son las miniaturas. Veo la miniatura y es, ok, ahora sí, puedo fluir, me puedo relajar y sé de lo que quiero hablar. Así que, bueno, esto era el episodio del día de hoy. Era contarles un poco desde dónde nace mi creatividad, cómo sucede, cómo se dispara, cómo crece. Seguramente a muchos les pasa de la misma manera. Hay gente a la que le funcionará el cuaderno y escribir, sentarse en un lugar tranquilo, irse a un bar, ir a caminar y le vienen las ideas. A mí me las crea la secuencia, la situación, no voy a volver a repetir la palabra, el contexto y todo lo sensorial, la música y demás. Así que, bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Les conté un poquitito de dónde surge todo esto. Y nos estamos viendo en un próximo episodio cuando baje un poquito la marea. ¡Mua!